Hola amigos de YouTube, en el top 10 de hoy veremos la explicación científica de las 10 plagas de Egipto. Los expertos de todo el mundo ofrecen diversas explicaciones científicas, muchas veces controvertidas, que darían cuenta de las 10 plagas bíblicas y del éxodo masivo del pueblo hebreo de Egipto. Una serie de explicaciones climatológicas sobre cómo podrían haberse dado las 10 plagas de forma natural. Empecemos con el top 10. Primera, las aguas se convierten en sangre. La primera plaga fue la de la sangre. Dios dio instrucciones a Moisés para que le dijera a Aarón que levantara su báculo sobre el río Nilo. Como consecuencia, toda el agua se convirtió en sangre, matando todos los peces del río y llenando Egipto de un olor nauseabundo, esto durante 7 días. Los hechiceros del faraón demostraron entonces que también ellos podían convertir el agua en sangre, y el faraón, por lo tanto, no cedió ante las demandas de Moisés, pero la explicación científica sería que la actividad sísmica produjo un escape de gas subterráneo con gran cantidad de hierro, que en contacto con el agua produjo óxido de hierro, de un fuerte color rojizo oscuro, al igual que la sangre, y con un sabor metálico bastante parecido. Segunda, ranas. La segunda plaga de Egipto fueron las ranas. Dios dio instrucciones a Moisés de que dijera a Aarón que estirase su vara sobre el agua, y hordas de ranas invadieron Egipto. Los hechiceros de Faraón fueron capaces de duplicar esta plaga con su magia. Sin embargo, dado que no pudieron eliminar la plaga, el Faraón se vio obligado a conceder el permiso de salir a los israelitas a Moisés, a cambio de que éste accediera a acabar con la plaga. Para convencer al Faraón de que realmente la plaga era un castigo divino, Moisés dejó que el Faraón eligiera el momento en el que terminaría la plaga. El Faraón eligió como fecha el día siguiente, y todas las ranas murieron a la hora señalada. Sin embargo, el faraón revocó su autorización, y los israelitas permanecieron en Egipto. La explicación que la ciencia encontró es que el oxígeno del agua se consume y desaparece en contacto con tal gran cantidad de óxido de hierro, y los seres vivos que respiran a través del agua mueren. Peces, son arrastrados hasta la orilla donde se pudren. Las ranas, al ser anfibias, salen a saltos de esta inundando los valles y la ciudad. Tercera, piojos, pulgas y mosquitos. La tercera plaga de Egipto fue Quinim, diversamente traducida como mosquitos, piojos o pulgas. Dios instruyó a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y golpee en el polvo. Tras hacer esto, la arena se convirtió en una masa de mosquitos y en jejenes también, de la cual los egipcios no podían deshacerse. Los hechiceros egipcios declararon que este acto fue el dedo de Dios y fueron incapaces de reproducir sus efectos con su magia. Peces muertos, plaga de insectos. Los peces han muerto por la enorme cantidad de óxido de hierro presente en el agua. Con su putrefacción comienzan a acudir gran número de insectos a las orillas de los ríos. La cuarta fue una plaga de tábanos. La cuarta plaga de Egipto fueron los insectos, capaces de dañar personas y ganado. La Torá subraya que el enjambre solo atacó a los egipcios, y que no afectó a la tierra de Gosén donde los israelitas vivían. El faraón le pidió a Moisés que eliminase esa plaga y prometió, a cambio, permitir a los israelitas la libertad. Sin embargo, después de que la plaga desapareciera, el faraón se negó nuevamente a mantener su promesa. Podríamos decir que aquí la respuesta es poco parte de lo anterior acontecido. Quinta. Envió una terrible peste sobre el ganado. La quinta plaga de Egipto fue una terrible plaga o peste que exterminó a los ganados egipcios, ya fueran caballos, burros, camellos, vacas, ovejas o cabras. El ganado israelita resultó, una vez más, ileso. De nuevo, el faraón no hizo concesiones. Pero como se esperaba, la supuesta respuesta científica a ese teo es que muerte de las reses. Siguiendo con la explicación científica, podemos decir que el elevado número de parásitos que hay cerca de las zonas acuáticas donde pastan las resas, precisamente junto con el agua en mal estado, hacen que perezcan a cientos las reses del pueblo egipcio. Sexta, úlceras y sarpullido incurable. La sexta plaga de Egipto fue una enfermedad cutánea, que suele traducirse como úlcera o sarpullido. Dios les dijo a Moisés y a Aarón que cada uno tomase 2 puñados de hollín de un horno, el cual Moisés dispersó en el cielo en presencia del faraón. El hollín provocó úlceras en el pueblo y ganado egipcio. Los hechiceros egipcios fueron afectados junto con todos los demás y fueron incapaces de sanarse, mucho menos el resto de Egipto. La respuesta a esto es que los gases que expulsa el lago, en contacto con la piel, dificultan gravemente el transporte de oxígeno entre el organismo y hace que la piel se ulcere. Granizo y fuego.
La séptima plaga de Egipto fue una destructiva tormenta. Dios le dijo a Moisés que estirase su vara hacia el cielo, punto en el cual la tormenta comenzó. Era incluso más sobrenatural que la plaga anterior, una poderosa ducha de granizo mezclada con fuego. La tormenta dañó gravemente a los huertos y cultivos egipcios, así como a las personas y al ganado. La tormenta azotó todo Egipto excepto por la tierra de Gosén. El faraón le pidió a Moisés que eliminara esta plaga y prometió permitir a los israelitas adorar a Dios en el desierto, diciendo que este tiempo he pecado, Dios es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Como una demostración de dominio de Dios sobre el mundo, la lluvia se detuvo tan pronto como Moisés comenzó a orar a Dios. Sin embargo, después de que la tormenta cesara, el faraón de nuevo endureció su corazón y se negó a mantener su promesa. Solo podremos aportar a esto que las cenizas ardiendo que salen de la boca del volcán al erupcionar comienzan a caer sobre la zona, pero al haber subido tan alto la estratosfera, según los cálculos caen no solo tizones ardientes, sino también cristales de hielo granizo. Octava, langostas. La octava plaga de Egipto fueron las langostas. Antes de la plaga, Moisés llegó al faraón y le advirtió de la inminente plaga de langostas. Los funcionarios del faraón le suplicaron que permitiera que los israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de langostas, pero este aún era renuente a ceder. El orador propuso entonces un compromiso: los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganado se quedarían en Egipto. Moisés demandó que cada persona y animal se fuera, pero el faraón se negó. Dios entonces le dijo a Moisés que estirase su vara sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, trayendo un enjambre de langostas. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto, y consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. El faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminase esta plaga y se comprometió a permitir que todos los israelitas pudiesen adorar a Dios en el desierto. La plaga desapareció, pero de nuevo no permitió a los israelitas salir. Las langostas. Al producirse el acontecimiento anterior, la temperatura varía bruscamente, y los animales que están migrando entre zonas geográficas se ven obligados a detenerse, como les pasó a las langostas, que se quedaron atrapadas en su migración. Novena plaga. Tinieblas. En la novena plaga, Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo, para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Esta oscuridad era tan pesada que un egipcio podía sentirla físicamente. Duró 3 días, tiempo durante el cual solo hubo luz en las casas de los israelitas. El faraón entonces hizo llamar a Moisés y le dijo que dejaría salir a todos los israelitas si las tinieblas eran retiradas de su tierra. Sin embargo, exigió que las ovejas y vacas se quedasen. Moisés lo rechazó y dijo que en poco tiempo el faraón ofrecería muchos animales para ser sacrificados. El faraón, indignado, amenazó con ejecutar a Moisés si volvía a aparecer ante él. Moisés contestó en efecto que no visitaría al faraón nuevamente. Esta novena plaga era una especialmente significativa. Se trataba de un ataque directo al faraón, ya que Ra era el dios egipcio del sol. La plaga de oscuridad demostraba que el Dios de Moisés era más poderoso que el del faraón. Esta oscuridad o tiniebla se daba ya que las cenizas cubren todo el cielo a kilómetros a la redonda. La oscuridad es absoluta y incluso cuesta respirar. Décima y última plaga. Se anuncia la muerte del primogénito. La décima y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dios ordenó a los hebreos marcar sus puertas con la sangre de un cordero, y de esa forma no entraría en sus casas para matar a sus primogénitos. Primero, la sombra de la muerte fue al pueblo hebreo para matar a algunos hebreos, pero no lo hizo gracias a la sangre del cordero por las jambas de las puertas. Luego la sombra de la muerte se dirigió al pueblo egipcio para matar. Como no había ninguna sangre de cordero en la puerta, la sombra de la muerte mató a los primogénitos egipcios, incluyendo al hijo del faraón. Este fue el golpe más duro a Egipto y la plaga que finalmente convenció al faraón de que debía liberar a los hebreos. Este suceso dio a causa de escapes de gas subterráneo, con una alta concentración en cobalto 2, tras ser expulsados por las grietas en la tierra subacuática y mezclarse por tanto con el agua. Salen a la superficie de ríos y lagos en forma de niebla densa, que se arrastra a ras de suelo al ser más pesada que el aire. Para quien que estuviera de pie, pasaría inadvertido y sería inocuo, pero para alguien que estuviera durmiendo a ras de suelo le causaría la asfixia y la muerte. La pregunta es,
Porque solo murieron los primogénitos. Los primogénitos egipcios tenían privilegios sobre sus hermanos, y podían dormir en camas, en el piso bajo, a ras de suelo en camastros de paja, mientras que sus hermanos se veían obligados a dormir en las buhardillas y despensas, en el primer piso de las casas. La densa niebla de cobalto 2 se colaría bajo las puertas de los hogares y mataría silenciosamente a todos los primogénitos de la metrópoli. Mis amigos, ¿qué opinan sobre esta teoría? Es interesante constatar una vez más que todo lo que está escrito en la Biblia y otros libros milenarios realmente no son leyendas o historias inventadas. Sino que todo lo que pasa en el mundo y en la historia tiene un porqué. Que puede ser explicado de una forma científica, antes o después. Espero que les haya gustado el vídeo. Dejen un like que siglo 1 les gustó y nos veremos pronto en Top 10.